Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a seguir con los temas propuestos por la cátedra, con los temas que tenemos en el programa y vamos a estar hablando sobre bioseguridad y elementos de protección personal en segunda parte, en segundo tema. Cuando hablamos de bioseguridad, decimos que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. O sea que sabemos que dentro del ámbito laboral o dentro de nuestro ámbito de trabajo como agente de salud, nos vamos a presentar o nos vamos a encontrar frente a diferentes tipos de riesgos o tipo de agentes que pueden ser un riesgo para nuestra salud. Y bueno, y estas medidas que nosotros tenemos que aplicar, que tenemos que conocer para prevenir y disminuir el riesgo de enfermarnos en el trabajo. Entonces, el objetivo de la bioseguridad podemos decir que es prevenir enfermedades que se transmiten entre paciente y personal. Cuando hablamos de agentes biológicos, por ejemplo, sabemos que donde tenemos un paciente que está cursando una enfermedad que puede llegar a ser infectocontagiosa, una enfermedad, un paciente que está cursando una enfermedad por un agente infeccioso y que puede ser transmitido hacia el personal de salud, tenemos que conocer cuáles son las medidas que vamos a implementar para disminuir este riesgo. Entonces, estas enfermedades que se pueden transmitir entre paciente y personal. También tenemos manejo de las exposiciones laborales, cuando hablamos también de exposición, un alto riesgo de exposición a fluidos, por ejemplo, a fluidos corporales del paciente, a tener contacto con elementos contrapulsantes, tener contacto con algún elemento contaminado o altamente riesgoso para nuestra salud. Y el manejo del personal del equipo de salud con las infecciones. Después, también tenemos que tener presente ante estos tres objetivos que la bioseguridad tiene tres principios básicos. Estos principios básicos primero nos habla de la universalidad. ¿Qué nos habla de la universalidad cuando decimos que es universal? Que este principio nace del concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el extracto social, sexo, religión, se debe considerar potencialmente contaminado y un elemento de riesgo. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa a nuestro servicio de internación, a nuestro servicio de guardia, o lo asistimos en una internación o lo asistimos en un servicio de emergencia domiciliaria, sabemos que ese paciente en ese momento no sabemos si está cursando o ha cursado una enfermedad infecciosa. Entonces, este paciente es un paciente que lo vamos a tomar como un elemento contaminado o un elemento de riesgo. Vamos a aplicar medidas universales con este paciente, los cuidados que vamos a tener con todos los pacientes en general. Por ejemplo, sabemos que cuando vamos a atender a un paciente, vamos a manejar un paciente donde hay, por ejemplo, riesgo de contacto con fluidos, contacto con sangre, o malas condiciones del paciente generales, tenemos que utilizar como una medida de protección, como por ejemplo pueden ser guantes. ¿Qué quiere decir? Que con todos los pacientes donde yo voy a manipular fluidos, donde yo voy a manipular sangre de ese paciente, yo debo utilizar guantes para protegerme. También el correcto lavado de manos entre paciente y paciente, antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, de tocar el entorno del paciente. Son medidas de preventiva que yo voy a aplicar en un contexto universal. Con todos los pacientes voy a tener este mismo cuidado, sin importar que este paciente esté cursando o no en ese momento una enfermedad infecciosa o una enfermedad infectocontagiosa. También nos habla de otro de los principios del uso de la barrera. Sabemos que tenemos que tener ciertos cuidados universales con este paciente y sabemos que para ello vamos a utilizar estos elementos de barrera. Estos elementos de barrera van a evitar la exposición directa, como habíamos dicho anteriormente, de sangre o fluidos orgánicos
potencialmente contaminado mediante la utilización de materiales adecuados que se interponga entre el contacto de lo mismo. Acá vemos, como vemos en esta foto, el uso de la antiparras, por ejemplo, el uso de un barbijo quirúrgico, el uso de la antiparra, que es fundamental en el contexto de la atención del paciente, porque si estamos atendiendo a un paciente, quizás higienizándolo, aspirando secreciones, realizando algún tipo de curación, y hay un riesgo de que, ya sea exposición a algún tipo de fluido que puede entrar a través de mi mucosa ocular, yo tengo un riesgo aquí, por lo tanto tengo que usar un elemento de barrera de protección. Entonces, tenemos también los elementos de barrera que más adelante lo vamos a desarrollar en la próxima clase con mayor de forma más minuciosa. Entonces, otro de los puntos que tenemos que tener presente como principio de bioseguridad son los medios de eliminación de material contaminado. O sea, sabemos que en la atención de los pacientes nosotros generamos dos tipos de residuos. Generamos residuos comunes, que son los residuos que yo voy a descartar en una bolsa negra o voy a descartar como residuo común, y acá estoy hablando, por ejemplo, de residuos que puede generar el paciente en cuanto a su alimentación, por ejemplo, frasco de yogur, botella de agua, bolsas de algún elemento que se le trae al paciente, cajitas de cartón, los papeles de las gasas, las cajas de los guantes, todos estos elementos que vamos a hablar como residuo común. Y después están otro tipo de residuos que son los residuos patológicos, que son estos residuos que pueden estar contaminados y que son, que tienen que tener un descarte diferente. Es un residuo patológico que puede estar altamente contaminado y donde tengo que tener ciertos cuidados a la hora de desecharlo. Por ejemplo, acá vemos un descartador rígido. Estos descartadores son utilizados para el descarte de elementos cortopulsantes. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a ir a la unidad paciente, voy a ir a la cabecera del paciente a colocar una vía periférica, a colocar un inyectable, a colocar una medicación, yo tengo que llevar un descartador rígido en la bandeja donde voy a llevar todos los elementos que voy a utilizar para esta técnica que voy a hacer en la colocación de este catéter venoso al paciente y donde yo voy a descartar. Primero, con esto hay un margen de riesgo disminuido porque evito que algún elemento cortapunzante pueda llegar a quedar en la unidad del paciente y que después sea un motivo de accidente quizás para mí o para otro agente que trabaje en ese sector. Entonces, si yo tengo el descartador ahí, ya voy a ir descartando el elemento que estoy usando cortopunzante con ese paciente en este descartador. Llámese hoja de bisturí, llámese agujas, llámese mandriles de avocat. Entonces, todos los elementos cortopunzantes deben ser descartados en un recipiente, en un descartador rígido. Este descartador rígido luego será cerrado, será sellado y será descartado dentro de los residuos patológicos. Entonces, es importante esto porque decimos que los medios de eliminación de material contaminado son un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de los pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Esto van a disminuir el riesgo de un accidente por cortopunzante. Entonces, hablamos de que existen distintos factores, como habíamos dicho, a los cuales nosotros estamos expuestos, que pueden ser biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Dentro de estos riesgos sabemos que existen los riesgos biológicos que tienen que ver con las enfermedades infecciosas. Existen enfermedades infecciosas que solamente la va a cursar el paciente y no van a ser de transmisión hacia otro paciente o hacia el personal de salud, pero también existen enfermedades infecciosas que son infectos contagiosas. Acá nombramos algunas de las enfermedades infecciosas que podemos encontrar en el ámbito de salud. Después vamos a estudiar en forma detallada cuáles son los microorganismos que causan estos distintos tipos de enfermedades que podemos encontrar. Entonces hablamos de la diarrea aguda e infecciosa, hablamos de la sarna, de la escabiosis, hablamos de la hepatitis B, hepatitis C, las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, varicela, producidas por bacterias multiresistentes. Son todas enfermedades que nosotros podemos
encontrar en el ámbito de salud que tenemos que conocer y saber también cómo se contagian, qué medida de aislamiento vamos a aplicar, qué medida de barrera tengo que utilizar. Y esto lo vamos a ir desarrollando, por eso es importante que este conocimiento previo que tenemos de bioseguridad, después lo podamos ir relacionando con los otros temas a medida que vamos avanzando. Entonces decimos que definir término como un agente de riesgo es cuando el causante del riesgo es conocido y claramente individualizado. ¿Qué significa? Yo sé que tengo un riesgo, sé que tengo un paciente que está cursando una enfermedad infecciosa, por ejemplo, por un virus. En este caso, por un virus en una terapia, en una sala general, por un paciente con un COVID positivo, un paciente con un COVID en una terapia intensiva, entonces yo tengo ahí un riesgo potencial. Yo sé que el paciente está ahí, yo sé que tengo que cumplimentar o que tengo que conocer cuáles son las medidas de aislamiento que debo aplicar con este paciente y tienen que ser todo el equipo de salud, vamos a aplicar la misma medida de aislamiento para prevenir la transmisión de esta infección hacia otro paciente y hacia nosotros mismos. Acá también estamos hablando sobre un elemento, el formaldehído, es un componente químico que se utiliza también para la desinfección de ciertos elementos biomédicos. Es un factor de riesgo. Yo sé que estoy manipulando un elemento químico que puede ser perjudicial para mi salud si yo no utilizo los elementos de barrera y de protección. Sí, lo conozco. Entonces acá tengo un factor de riesgo que es conocido y claramente individualizado. Entonces decimos que el factor de riesgo es la condición de situación que puede causar un daño a la salud de los trabajadores. También tenemos esto de que tiene que ver cuando hablamos de, cuando mencionaba yo dentro de los riesgos que tenemos mecánicos, por ejemplo, también sabemos que existen posturas inadecuadas durante el trabajo que también pueden causar daños a mi salud. Son varios los riesgos que podemos identificar como riesgos que se pueden llegar a prevenir con técnicas correctas, con cuidados específicos, con manejo claramente identificado para disminuir estos riesgos. Entonces, riesgos físicos, accidentes eléctricos, por ruido, por radiaciones ionizantes, por radiaciones no ionizantes, por trauma sonoro y por caída. Son distintos riesgos que nosotros podemos, cuando hablamos de radiaciones ionizantes, por ejemplo, hablamos de pacientes que reciben aplicaciones de rayos, pacientes oncológicos, pacientes con medicación. También vamos a ver aquí dentro de esto de los riesgos químicos, agentes, drogas antineoplásicas, que son medicamentos que pueden generar gases tóxicos a la hora de manipularlo, a la hora de prepararlo y a la hora de administrarlo, y cuáles son los cuidados que también como agente debo conocer y debo aplicar para disminuir estos riesgos. Hablamos también estos están dentro de los riesgos químicos, el óxido de etileno es un elemento que se utiliza para esterilizar, que también ya lo vamos a desarrollar en clases posteriores cuando hablemos de esterilización, pero sabemos que es un gas con el cual tenemos que tener un manejo específico a la hora, si nos desempeñamos, por ejemplo, en una central de esterilización, cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Los gases anestésicos, los desinfectantes, distintos tipos de desinfectantes que usamos en el ámbito de salud, que también debemos conocer y saber el manejo que tenemos que tener adecuado con cada uno de ellos. También existen riesgos psicológicos dentro del ámbito de la salud. También sabemos que hay, como acá hablamos de la alteración de los ciclos circadianos, los ciclos circadianos tienen que ver con los ciclos de luz y noche, de día y noche, los ciclos de descanso que yo voy a tener. Sabemos que también puede haber alteración dentro del ciclo circadiano de acuerdo a las horas de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, si trabajamos en un turno nocturno y dormimos durante el día y trabajamos durante la noche, sabemos que acá hay una alteración del ciclo circadiano, porque también las horas de descanso que voy a tener durante el día quizás no van a ser adecuadas y reparadoras como las horas de descanso que puedo llegar a tener durante la noche. Entonces sabemos que también esto puede llegar con el tiempo a afectar mi salud. La vigilia forzada, el estrés, la relación con los pacientes graves, también sabemos que esto es un factor de estrés, es un factor también que afecta emocionalmente a el personal de salud. Hablamos también de riesgos económicos, sobreesfuerzo, posturas, como dice acá, de pie sostenida, uso inadecuado. Cuando hablamos de los
ergonómicos, perdón, hablamos de los riesgos ergonómicos, hablamos de la mecánica corporal, de conocer cuáles son las técnicas para movilizar a los pacientes, cuáles son las técnicas que yo tengo que utilizar con estos pacientes, quizás pacientes que no son autoválidos, pacientes que necesitan del personal de salud para bañarse, para higienizarse, para rotarlo, para movilizarlo, para colocarlo en una postura adecuada para que el paciente pueda ventilar bien, para que pueda alimentarse bien, distintos tipos de posturas y distintos tipos de postura que yo voy a hacer con los pacientes, para lo cual también tengo que tener un conocimiento adecuado de lo que es la mecánica corporal y cuáles son las técnicas adecuadas que voy a implementar para el manejo de estos pacientes. Hablamos de las precauciones universales. Cuando hablamos del principio de universalidad, hablamos de precauciones universales que vamos a aplicar con todos los pacientes en general. Un paciente que ingresa por una descompensación metabólica, un paciente que ingresa por un trauma, un paciente que ingresa por cursando ya un cuadro infeccioso. Con todos los pacientes voy a usar estas precauciones o voy a aplicar estas precauciones universales que me van a hablar de el lavado de manos, el correcto lavado de manos que tengo que tener entre paciente y paciente, el lavado que tengo que tener de manos que tengo que tener al entrar en contacto, antes de entrar en contacto con el paciente, después de entrar en contacto con el paciente, después de entrar en contacto con el entorno del paciente. Sé que todo el entorno del paciente puede estar contaminado con algún microorganismo patógeno, que el paciente puede estar cursando en ese momento alguna enfermedad infecciosa. Entonces, sé que esas superficies pueden estar altamente contaminadas. Superficies cercanas al paciente, llámese la baranda de una cama, el control para subir la cama, el control remoto para subir y bajar la cama, las bombas de infusión, las mesas de comer, todo elemento que esté cercano al paciente, sabemos que es un elemento que puede estar contaminado y donde yo tengo que tener un cuidado especial. Cuando las manos se contaminan con sangre o secreciones corporales, sabemos que tenemos que utilizar siempre un guante como una medida de barrera y de protección, pero también sabemos que el uso de este guante no significa que yo no me tenga que lavar las manos. Yo me tengo que lavar las manos, ni bien me retiro los guantes de igual manera, porque el lavado de manos y los productos que tenemos para lavado de manos están fabricados químicamente para el lavado de mano en piel y no para el lavado de mano de guantes. Y el guante también sabemos que pueden llegar a tener fisura en el material de fabricación, por lo tanto yo al retirarme los guantes debo lavarme las manos. Durante la atención entre paciente y paciente también realizar un correcto lavado de manos, ya sea con agua, jabón o un frotado de manos con solución hidroalcohólica, respetando también la técnica correcta de frotación de manos y en el tiempo indicado y adecuado. También vamos a hablar de los equipos de protección personal, que ya lo vamos a desarrollar, como les comenté, en la clase posterior, cuáles son estos elementos. Pero sabemos que estos elementos de protección personal van a servir para protegernos de sangre, de fluidos corporales, los guantes cuando están en contacto directo con secreciones corporales, con moco, con piel del paciente, heridas abiertas, edemas que puede tener el paciente, extravasación de líquido, cuando vamos a hacer algún tipo de procedimiento vascular invasivo, como por ejemplo la toma de una muestra, cuando vamos a realizar la colocación de un catéter, cuando vamos a realizar una práctica como la colocación de un inyectable intramuscular, siempre tengo que acostumbrarme como agente de salud que yo debo trabajar con guantes que van a ser una medida de barrera y de protección ante el contacto con cualquiera de estos fluidos corporales del paciente. Vamos a hablar también, dice, del equipo de personal para, bueno, como estamos hablando, este, protegernos de las salpicaduras, de posibles salpicaduras, de contactos con pacientes, el uso de un camisolín para proteger nuestra ropa, nuestro ambo, cuándo vamos a usar este elemento, en qué momento van a ser necesarios, también acá, de acuerdo a las medidas de aislamiento que vamos a aplicar, que también lo vamos a ver más adelante, las medidas de aislamiento, cuáles son y qué elementos debemos utilizar, el uso racional, el uso criterioso, porque no voy a usar con todos los pacientes el mismo tipo de elemento de protección, sino que para cada tipo de aislamiento va a tener un elemento específico y en algunos casos voy a tener que utilizar todos los elementos. Hoy, en el contexto del COVID, que es un contexto donde permanentemente estamos aplicando
sabemos que contamos de un aislamiento por gota y un aislamiento por contacto. Son dos tipos de aislamiento que aplicamos para este mismo paciente, para este mismo microorganismo. Por lo tanto, los cuidados que vamos a tener van a ser muy específicos, porque también estamos ante la presencia de un microorganismo que es altamente contagioso. Entonces, los elementos que vamos a utilizar para prevenir el riesgo de salpicaduras. Bueno, como ya hablamos también, con respecto a las heridas, con respecto a la piel, contacto con mucosa. El control del medio ambiente también es importante, porque cuando hablamos del control del medio ambiente sabemos que tenemos que hablar de un medio ambiente limpio y desinfectado. Dentro de la institución de salud, nosotros no solamente podemos o debemos controlar o debemos realizar limpieza de ese medio ambiente, sino que se hace limpieza y desinfección, porque nosotros no solamente retiramos lo sucio, lo que vemos, ya sean restos de comida, migas, puede llegar a ser residuos que se pueden generar dentro de la habitación en una práctica con el paciente, sino también tengo que desinfectar esa superficie, porque como ya hablamos cuando desarrollamos el tema de los microorganismos, sabemos que los microorganismos no lo podemos ver a simple vista, solamente lo podemos observar a través de un microscopio. Por lo tanto, nosotros podemos ver que una superficie puede estar limpia, pero esa superficie puede estar contaminada. Entonces se debe limpiar y se debe desinfectar. Es importante también que las condiciones del medio ambiente sean condiciones abiertas, que sean condiciones ventiladas, que sean medios ambientes con buena iluminación. Tenemos que también tratar de evitar de que haya acumulación de elementos que por ahí no son necesarios en todo momento. Eso también va a facilitar la limpieza y la ventilación del medio ambiente. Entonces dice, limpie y descontamine la superficie de trabajo después de cualquier procedimiento, retire cualquier elemento cuando esté sucio o contaminado. Porque si yo sé que mantengo un elemento sucio o contaminado dentro del sector donde estoy trabajando y sé que ahí hay un riesgo de contaminación para la superficie o para la práctica que estoy haciendo. Entonces, con respecto a la lavandería, con respecto a la ropa que se utiliza en la unidad paciente, sabemos que toda la ropa de los pacientes se considera potencialmente contaminada. Por lo tanto, tengo que tener un cuidado también con esta ropa de cama, ya sea la ropa personal del paciente, como las toallas que puedo utilizar para cuando voy a realizar los baños higiénicos de los pacientes. La ropa de cama es una ropa que yo no puedo sacudir, es una ropa que yo no puedo dejar, por ejemplo, sobre una mesa, no puedo dejar en el piso, no puedo dejar en una silla al lado de la cama, sino que es una ropa que así como la saco de la cama, la tengo que colocar dentro de una bolsa y donde posteriormente esta ropa se va a llevar a la lavandería donde se va a realizar el lavado, ya sea la ropa de cama como la ropa personal del paciente que se le entrega al familiar para que sea lavado en su domicilio. Entonces, con el tema de la ropa también, hay algunos microorganismos, hay algunas enfermedades que son infectocontagiosas donde la ropa tiene que ir separada del resto de la ropa de los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene pediculosis o que tiene algún tipo de parasitosis, esa ropa donde yo inicié un tratamiento con ese paciente de desparasitar, por ejemplo, o colocar un medicamento para poder retirar estos parásitos, también en el caso de la pediculosis de los pacientes, esa ropa yo la tengo que mandar en bolsa separada, rotulada al lavadero como una ropa contaminada. Lo mismo pasa en el caso de que tuviera un paciente con escabiosis con sarna. Sé que acá tengo la presencia ante esta patología de un ácaro, por lo tanto, esta ropa tiene que ir separada del resto de la ropa de los pacientes y deben recibir un trato especial a la hora de ser procesada. Entonces, las recomendaciones para la bioseguridad deben practicarse en todo momento para tener una vida segura, como decimos acá. Entonces, debo conocer saber identificar cuáles son los factores de riesgo potencialmente perjudiciales para mi salud que pueden afectarme en el ámbito de trabajo, poder también conocer las técnicas adecuadas que yo voy a tener en el manejo de
de estos elementos, conocer las técnicas, aplicar las técnicas correctas y poder desarrollarla en un ambiente seguro. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema que nos toca y que vamos a ir avanzando, ya hablamos de las medidas de bioseguridad y hablamos que dentro de la medida de bioseguridad existían estos elementos que los conocemos como EPP o que lo podemos conocer o encontrar en la bibliografía también como EPI. Cuando hablamos de EPP, hablamos de equipos de protección personal. Cuando hablamos de EPI, hablamos de equipo de protección individual. Es lo mismo. Estos son los elementos que nosotros habitualmente usamos en el ámbito de la salud. ¿Por qué también es importante conocer estos elementos? Porque en el ámbito laboral, dentro de la bioseguridad, dentro de una institución de salud o dentro de otro tipo de institución que no sea de salud, empresas, por ejemplo, petroleras, empresas eléctricas o un supermercado o cualquier tipo de otra institución, otro tipo de empresa, existen elementos de bioseguridad que van a ser utilizados para la protección de la gente o del usuario. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un lugar donde existen máquinas, donde estas máquinas van a generar un ruido fuerte, continuo y sostenido que puede llegar a afectarme con el tiempo a mi sistema auditivo, yo voy a necesitar una protección auditiva para esa tarea. Entonces, cada sector, por ejemplo, si voy a trabajar en el ámbito del petróleo como agente de salud, sé que dentro de la protección que yo tengo o que voy a tener en ese ámbito va a ser, por ejemplo, un casco rígido, el cual me va a llegar a proteger a mí si tengo que auxiliar o tengo que trabajar en una urgencia con un paciente que ha tenido en el ámbito laboral y donde yo voy a necesitar ese casco para protegerme o prevenir traumas por algún golpe o alguna caída o algún elemento mientras estoy asistiendo a ese paciente. Elementos que de acuerdo al ámbito donde estoy, voy a sumar a estos elementos. Pero estos elementos que vemos acá son elementos de barrera. Acá vemos la antipar, la protección ocular, vemos el barbijo quirúrgico, vemos los guantes de látex, vemos una bata o camisolín, vemos la cofia y vemos las botas. Entonces, son distintos elementos que nosotros vamos a utilizar en nuestro ámbito de salud y que van a oficiar como elementos de barrera. Estos elementos, como decimos acá, que los EPP es cualquier elemento de protección personal, es cualquier tipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Dice, en salud son destinados especialmente para crear una barrera entre usted y los microorganismos presentes en el ámbito hospitalario, como así también la contaminación por sangre o fluidos corporales. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de hablar de una cofia, la cofia y la bota se consideran elementos protectores de ambiente, sobre todo. O sea, son elementos que se han utilizado siempre, por ejemplo, dentro de un ambiente quirúrgico, dentro de un quirófano, dentro de un centro quirúrgico, donde yo voy a utilizar un elemento protector del calzado para no ingresar directamente con el calzado que vengo de la calle o que vengo del hospital dentro de un ambiente donde yo tengo que tenerlo lo más limpio o lo más séptico posible. Por lo tanto, voy a usar o un calzado destinado exclusivamente para ese sector o un protector del calzado. Lo mismo pasa con la cofia que voy a utilizar para evitar que mi cabello caiga dentro del centro quirúrgico, dentro del quirófano, y donde esta cofia debe contener todo el cabello dentro de ella. Y son elementos que por ahí puedo llegar a usar en el caso de algunos ámbitos donde voy a trabajar, pero no se puede utilizar en todo. Por ejemplo, esta cofia no me va a proteger a mí de traumas. Entonces es un elemento más bien de protección del ambiente
donde voy a trabajar que de protección hacia el agente de salud. Bueno, el primer elemento que vamos a desarrollar o que vamos a hablar, vamos a hablar de los guantes. Cuando hablamos de guantes, el elemento de barrera que utilizamos dice que son los guantes, con los guantes no hay que tocar, con los guantes puestos la superficie del medio ambiente, no tocarse la cara o ajustarse el EPP con los guantes contaminados, cambiar los guantes cuando se han roto y se han contaminado, siempre después de usar con cada paciente y lavarse. Este es un elemento de barrera que yo estoy utilizando donde voy a trabajar con el paciente o algún fluido, como ya habíamos hablado, secreciones, fluido, contacto con sangre, materia fecal, vómito, orina, un baño higiénico de un paciente, voy a trabajar con un paciente politraumatizado, un paciente que viene de la calle, yo tengo que colocarme un par de guantes. Cuando yo me coloco el par de guantes y empiezo a tocar al paciente y empiezo a tocar la superficie donde está el paciente, el entorno del paciente, esos guantes ya se consideran contaminados. Entonces yo no puedo tocarme la cara, yo no me puedo ajustar un EPP, no puedo hacer nada ya con esos guantes porque esos guantes ya se consideran contaminados. Por lo tanto, si yo tengo que hacer alguna práctica como ajustarme a algún elemento de la protección personal o tengo que, de repente, los anteojos que tengo colocados, correctores, se me corrieron, se desacomodaron, me los tengo que volver a acomodar, yo tengo que tener presente que esos guantes están contaminados, por lo tanto me los tengo que retirar, tengo que higienizarme las manos, colocarme un par de guantes limpios y recién yo voy a poder ahí recién ajustarme a algún elemento de PP o acomodarme el lente o tocar alguna superficie que está limpia con esos guantes porque ya ahí voy a tener los guantes limpios. Entonces, eso con respecto a los guantes. También podemos decir que los guantes, si se usan en conjunto con un camisolín, estos guantes tienen que estar extendidos por sobre la manga del mismo. Yo después lo voy a compartir también un video de cómo es la colocación de los elementos de protección en el ámbito de trabajo, cómo nos colocamos y cómo nos retiramos estos elementos cuando atendemos, cuando vamos a asistir a los pacientes o cuando tenemos a los pacientes en un aislamiento. Entonces, es importante también a la hora de colocarnos, cuando usamos guante y camisolín, que el puño siempre tiene que quedar dentro del guante y el guante por sobre el puño. O sea, que no tiene que quedar piel de la persona expuesta. Si llegara a correrse el guante o el puño del camisolín y la piel queda expuesta, de todo modo, no pasa nada, porque yo después tengo que realizar una higiene correcta de manos y esta parte que pudo haberse contaminado, me lavo con agua y jabón, hago una correcto frotado con alcohol en gel y disminuyo el riesgo ya de esa zona que se pudo haber contaminado. Pero de todo modo lo tengo que evitar, en lo posible lo tengo que evitar, entonces colocándome los guantes de forma correcta. Con respecto a los guantes, para que ustedes sepan que existen tres tipos de materiales de guantes. Dentro del ámbito de salud vamos a encontrar los guantes de látex, que son los guantes que utilizamos nosotros habitualmente. Estos guantes lo que nos permiten es una mayor sensibilidad a la hora de colocar una vía, por ejemplo, porque tengo mayor sensibilidad con estos guantes, son más adheribles a nuestras manos. También vamos a encontrar guantes de vinilo y guantes de nitrilo. Los guantes de vinilo, que también son estos guantes que por ahí las personas que son alérgicas al polvo que traen estos guantes de látex, tienen recomendación de estos guantes de vinilo. Estos también son un poco más largos. De acuerdo a la marca del guante también va a disminuir. Es importante que por ahí cuando adquiramos los guantes o cuando colocamos un par de guantes, el guante también sea el tamaño correcto de mi mano. O sea, vienen distintos tamaños, vienen tamaño S, M, L y XL de acuerdo al tamaño de mi mano y también la elección de un guante que me quede en forma correcta y me quede bien adherida forma más segura, porque voy a evitar que el guante se me esté desplazando y corriéndoseme del puño, y también más cómodo a la hora de hacer una técnica o una práctica con el paciente. Entonces, ahora, yo me he colocado este guante cuando me coloco los elementos de protección personal, cada uno de ellos, que después vamos a ver cuál es el orden
y la secuencia de colocación y retiro de estos elementos, sabemos que cuando me estoy colocando, estoy haciendo una técnica limpia, porque yo me estoy colocando elementos limpios. Entonces aquí lo que yo tengo que tener es la seguridad al colocar estos elementos, colocarlo de la fórmula correcta, a la hora de colocarme el camisolín, a la hora de sujetar ese camisolín. Me tomo mi tiempo para colocarme bien estos elementos, de colocármelo de forma segura. Piensen que nosotros a veces ingresamos a la habitación de un paciente solamente para hacer controles de signos vitales, podemos llegar a entrar a la habitación de un paciente para hacer medicación, y también podemos llegar a entrar a la habitación de un paciente para una urgencia o para, por ejemplo, realizar un baño en cama. Entonces, yo voy a tener que estar movilizándose, que estar en contacto cuerpo a cuerpo con el paciente, y los elementos de protección personal tienen que estar bien asegurados, tienen que estar colocados de forma correcta para que mientras yo esté trabajando no corra el riesgo de que se me desprenda el camisolín, que se me desprenda el barbijo, que se me caigan las garras, o tenga que estar luchando porque los guantes son muy grandes y me empiezan a correr. Entonces es importante. Una vez que yo ya entré en contacto con estos guantes, con el paciente, como habíamos hablado, sabemos que estos guantes, consideramos que ya están contaminados. Entonces, a la hora de este retiro de este guante, también tengo que tener un cuidado minucioso. Si yo tengo 2 pares de guantes, que por ahí van a ver también que en algunas prácticas utilizamos un par de guantes que va por debajo del camisolín y un segundo par de guantes que va por arriba del camisolín. Indistintamente usando un par de guantes o 2 pares de guantes, a la hora de retiro de ese guante tengo que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque este elemento está contaminado. Entonces, debo tomar desde el borde de la parte externa, cerca de la muñeca, como muestra aquí la imagen, realizarse sujetando con la mano enguantada puesta y desmontar sobre la mano enrollando este guante hacia afuera. Esta mano está contaminada, esta mano también está contaminada. Entonces yo voy a agarrar el guante acá desde el borde de la parte externa y lo voy a ir retirando hacia afuera y lo voy a ir enrollando hacia afuera este guante. Una vez que yo ya retiré ese primer guante, en la mano donde me queda el segundo guante que está contaminado, voy a sujetar ese guante que yo ya me saqué, y acá voy a hacer la remoción del segundo guante. Dice, con la mano enguantada, sostener el guante ya retirado, con el dedo índice introducir dentro de la muñeca el guante que aún está por retirar. Y ahí voy a hacer el retiro del segundo guante. Esto también en el ámbito escolar o en el ámbito, en el aula, cuando disertamos, cuando damos este tema en nuestra materia, hacemos un taller, una práctica de colocación y retiro de los elementos de protección personal. Eso es muy importante de hacerlo, ya lo vamos a hacer en la oportunidad de que podamos volver nuevamente a las aulas, poder hacer esta técnica, poder practicarla, ya sea ustedes también en los talleres de enfermería básica, como también en los talleres que hacemos de microbiología. Es importante que podamos que podamos hacer una práctica y podamos hacer un ejercicio permanente para poder ir mejorando la técnica a la hora de retirarnos, de colocarnos y retirarnos cada uno de estos elementos. Entonces, una vez que ya retiramos el segundo guante, entonces estos se desmontan enrollando hacia adelante, se forman una bolsa donde van a contener los 2 guantes, y estos guantes deben ser siempre dentro de la bolsa de residuo patológico, dentro de la bolsa roja. Estos guantes limpios, sucios, contaminados o no contaminados nunca pueden ser descartados dentro de una bolsa de residuos comunes, sino que van a ser descartados dentro de una bolsa de residuo patológico. Otro aspecto a tener en cuenta también con los guantes es que yo no puedo desplazarme dentro de una institución de salud con guantes colocados, excepto que yo esté desplazando un carro con ropa, por ejemplo, sucia, un carro donde llevo elementos de limpieza, un carro donde puedo llevar residuos y necesito los guantes como un elemento de protección. Si no, yo los guantes que utilizo en la unidad del paciente, debo retirarme los dentro de la unidad del paciente, deben ser descartados, y luego de descartar estos guantes debo realizar una correcta higiene de manos, ya sea un frotado con alcohol en gel o solución hidroalcohólica, o un lavado correcto con agua y jabón. Ahora vamos al segundo elemento, y este segundo elemento
es el barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico también vamos a encontrar que existen dos tipos de barbijo. Existe este barbijo quirúrgico, como ven acá, que es un barbijo que quizás ahora lo están viendo mucho en las noticias, lo están viendo en el contexto que estamos de pandemia, han visto por ahí, inclusive lo podemos ver hasta en la comunidad. Si bien es un elemento que es un insumo muy fino, es un elemento, un insumo que debe ser solamente utilizado en el ámbito de salud, porque se usa en el contacto estrecho con un paciente que esté cursando alguna enfermedad infecciosa, entonces es un elemento que se resguarda para el uso de la institución de salud. Fuera de la institución de salud no necesitamos utilizar este elemento, podemos utilizar un tapaboca, pero tenemos que mantener el distanciamiento social. Este elemento cuando yo voy a estar en contacto cercano a una distancia menor a 1,5 metros con un paciente que puede estar o no cursando una enfermedad infecciosa como un elemento de barrera o protección de mi vía aérea. No solamente en el contexto del COVID y el contexto de la pandemia, sino también cuando voy a atender cualquier tipo de paciente que esté cursando alguna enfermedad infecciosa que sea de transmisión por vía respiratoria. Entonces, ¿qué podemos decir de este barbijo? Este barbijo podemos decir que, bueno, acá por ejemplo vemos que cuenta con tiras, hay barbijos que vienen con elásticos que se pueden enganchar acá detrás del lóbulo de la oreja, y si no, estos barbijos se llaman de 4 tiras, que también tienen una forma correcta de colocación, como se pueden ver aquí. Ahora lo vamos a ver bien también cómo tengo que colocarme de manera correcta el barbijo quirúrgico. Entonces, el barbijo debe cubrir totalmente la nariz y la boca para prevenir la penetración de fluido. O sea, tiene que quedar cubierto completamente todo el puente de la nariz prácticamente a la altura de los ojos. ¿Ven? Tiene que estar bien colocado y desplazado o abierta las tablas y me tiene que quedar debajo del mentón. Bien sujeto, bien sellado. Perdón. Tiene que quedar bien sujeto y tiene que quedar bien sellado para que este barbijo esté cumpliendo la función específica que tiene, que es de protección. Entonces, ajustar la pieza flexible al puente de la nariz, atar las tiras superiores a lo alto de la cabeza. Estas son las primeras tiras que yo voy a atar. Cuando yo me voy a colocar el barbijo quirúrgico, primero voy a atar las tiras que van a lo alto de la cabeza. Si, por ejemplo, en el caso de las chicas tienen un rodete, el rodete tiene que quedar aquí en el medio y el barbijo tiene que estar por sobre, las tiras tienen que estar por sobre el rodete y por sobre la oreja, porque si yo me lo ato muy arriba, esto se me puede acá y el barbijo se me va a caer. Si me lo paso por debajo del rodete y el rodete me queda acá, este se puede juntar con este acá, se me puede bajar y acá se me va a hacer una abertura, cosa que no tiene que pasar, hasta aquí tiene que quedar bien cerrado. Por lo tanto, uno tiene que ir por arriba de la oreja, del lóbulo de la oreja, y la otra por de altura de la nuca. Entonces, una vez que lo colocamos, una vez que atamos primeramente la parte superior y está bien sujeto, vamos a tirar, vamos a abrir el barbijo y vamos a llevar las tablas hasta debajo del mentón y ahí vamos a atarlo a la altura de la nuca. Si tuviera elástico, lo vamos a colocar detrás de las orejas. Comprobar que queda ajustado a ambos lados de la cara, colocarse el barbijo quirúrgico antes de entrar en la habitación del paciente y se retira fuera de la habitación del paciente. O sea, este elemento, yo no puedo entrar sin este elemento a la habitación de un paciente cuando yo tengo riesgo de contagio, tengo riesgo de transmisión por contaminación de aire o por gotas. Entonces yo, antes de entrar en contacto con el paciente, yo me debo colocar el barbijo quirúrgico y me lo voy a retirar fuera de la habitación. Entonces, a la hora de retirar este barbijo quirúrgico, también tengo que tener ciertos cuidados, porque así como yo até primeramente la parte superior de la cabeza y luego até la nuca, a la hora de retirar, primero voy a desatar la tira ajustada de la nuca, luego voy a desatar la tira ubicada a lo alto de la cabeza. El frente del barbijo se considera contaminado, por lo tanto hay que evitar tocarlo, y al desatar yo las tiras de abajo, luego desato las tiras de arriba, voy a sujetar las 4 tiras, dice retirada de la cara, usando las tiras, sosteniéndola con los dedos de ambas manos y las superiores con otra, o agarrar las 4 tiras con la misma mano
y vamos a descartar ese barbijo dentro de un residuo, un recipiente de residuo que debe tener también una tapa. O sea, no lo puedo descartar en un residuo, en un tacho de residuos que no tenga tapa. Debo realizar un correcto lavado de manos, ya sea frotación de higiene de mano con su solución hidroalcohólica o alcohol en gel, o lavado de manos con agua y jabón. Entonces, hablando quirúrgico, el barbijo, que tiene un 35% de filtración de partículas del medio ambiente, partículas patógenas, el cual me va a proteger, el cual también tiene una vida útil. Sé que este barbijo no lo puedo usar por más de 3 horas continuas, es un barbijo que si se humedece lo tengo que descartar, es un barbijo que no lo puedo guardar y que no lo puedo volver a reutilizar. Es un barbijo que tiene un solo uso. Lo uso, me retiro de la habitación y lo tengo que descartar. Con respecto al barbijo o al respirador N95, que es el otro tipo de barbijo que vemos acá, sabemos que el propósito dice es proteger la inhalación de aerosoles infecciosos. Cuando hablamos de la PGA, que son procedimientos generadores de aerosoles, en el contexto del COVID se escucha mucho sobre el tema de los procedimientos generadores de aerosoles. Cuando el paciente tose y no tiene la vía aérea cubierta, cuando se va a realizar la intubación del paciente porque hay que colocar un tubo al paciente para poder ventilarlo, cuando el paciente necesita tener un dispositivo de oxigenoterapia, una cálula nasal, una máscara de respiración, alguna aspiración, por ejemplo, de secreciones de un paciente que sé que está cursando una enfermedad respiratoria infectocontagiosa, yo tengo que tener una protección de mi vía aérea donde voy a tener un filtrado del 95% de estas partículas patógenas o de este microorganismo patógeno hacia mi vía aérea superior, la cual tengo que proteger con este barbijo. Una de las características que tenemos que tener presente en este barbijo también, que este barbijo, al tener una filtración del 95%, también me resta el ingreso de aire, el aire, oxígeno, aire ambiente hacia mi persona o hacia la gente. Por lo tanto, tampoco está recomendado el uso del barbijo N95 por más de 6 horas sostenida en el paciente, en la persona, perdón, en el agente. Entonces, yo voy a usar un barbijo, puedo llegar a usarlo 6 horas, 7 horas, puedo usarlo, pero también tengo que tener momentos de descanso, momentos donde yo voy a retirarme el barbijo para descansar, para poder oxigenarme también yo de forma correcta y luego seguir usando este barbijo. Hay que tener en cuenta también el personal con afecciones cardíacas y respiratorias que deben someter evaluación médica antes de utilizar esto. No disminuye el ingreso de oxígeno o de aire a nuestra persona o al persona que lo está utilizando. Dice, el personal debe aprender a realizar los test de adaptación y calidad de respirador en el 95, estar entrenado para el uso adecuado y aprender a mantenerlo después de usar. Este es un barbijo que no se va a descartar, este es un barbijo que le podemos dar más de un uso, según la recomendación del fabricante, el N95 de son uno de los que más se usan en el ámbito de salud, utilizamos por un lapso de en 7 horas continuas de uso laboral, lo podemos llegar a tener hasta 15 días. Pero tenemos que tener también un cuidado específico con este barbijo, a la hora de sacarlo, a la hora de retirarlo, a la hora de colocarlo, a la hora de guardarlo, cómo lo vamos a mantener este barbijo para que no pierda su capacidad de filtrado ni se dañe. Entonces, a la hora de colocarnos el barbijo del 95, vamos a agarrarlo así como se ven acá en esta imagen, que esta persona tiene el barbijo colocado en el hueco de la mano, más en este caso los elásticos, que son los que vamos a sujetar en la cabeza después de la gente para poder sujetar este barbijo, van a quedar por este lado de la mano. Entonces, acá vemos que tenemos esta parte rígida, que es una parte de metal, que es una parte que yo voy a sujetar y voy a colocar sobre el puente de la nariz. Una vez que lo coloqué, voy a apoyarlo, voy a darle la forma, voy a adaptarlo al contorno de la nariz, voy a pasar la primer goma
que la goma de la nuca la voy a pasar hacia la nuca y luego voy a pasar la de la, perdón, voy a pasar primero, la primera goma que voy a pasar es la goma que voy a sujetar por sobre la corona de la cabeza, la que me va a quedar arriba del rodete en el caso de que yo tenga acá un rodete, o por sobre el lóbulo de la oreja, y la segunda goma va a pasar hacia la nuca. Una vez que yo ya tengo colocado el barbijo de esta forma correcta, lo voy a ajustar de tal manera que quede completamente sellado a ambos lados de la cara. A la hora de retirar este barbijo, también voy a retirar primero, como dije, primero coloco la goma de la cabeza, de la corona de la cabeza, luego coloco la goma de la nuca. A la hora de retirar, primero voy a retirar las tiras que están en la nuca, la goma de la nuca, y luego voy a retirar las bandas o el elástico que está por la parte superior de la cabeza. Acá está la forma de pasar la segunda banda, dice por encima de la primera y ubicar debajo de la oreja, usando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldear el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro. Una vez que yo realizo este ajuste seguro de este barbijo, también tengo que hacer una prueba de presión para saber que este ajuste esté de forma correcta. Dice, para hacer este ajuste de presión voy a colocar las manos sobre el respirador, cubriéndolo totalmente con ambas manos. Voy a inhalar y al inhalar este respirador o este barbijo debe colapsarse, o sea que va hacia adentro, como que va a ser succionado hacia adentro. Y cuando exhalo, va a inflarse. Eso quiere decir que hay una prueba de ajuste correcta. Si sale aire por los bordes del respirador, hay que colocarle nuevamente y ajustar el clip metálico y la banda sobre la cabeza hasta lograr un ajuste seguro. Uno de los aspectos que también hay que tener en cuenta, y sobre todo en el caso de los varones, es el uso de las barbas. Las barbas también están contraindicadas porque la barba se recomienda que no tenga más de 2 días, porque si tenemos una barba que supera los 2 días del vello de facial, va también a interferir en el sellado correcto de este barbijo N95, también siendo un riesgo de exposición hacia este agente al no tener el sellado correcto del barbijo y estar ante una práctica que sea generadora de aerolización. Entonces, a la hora de retirar el barbijo N95, entonces, volvemos otra vez a recalcar esto. Primero colocamos el elástico de la corona de la cabeza, luego colocamos el elástico de la nuca. A la hora de retirar, siempre empezamos por donde terminamos. Primero retiramos el elástico de la nuca, pasar el elástico ubicado a la altura de la nuca, estirándolo sobre la cabeza. De igual forma, pasar después el segundo elástico. Vamos a guardar este barbijo, siempre lo vamos a resguardar dentro de una bolsa de papel o una bolsa de tela. Nunca la podemos guardar en una bolsa de plástico porque va a deteriorarse el respirador, la humedad que va a mantener. Entonces tengo que dejar que este barbijo respire dentro de esta bolsa de papel o esta bolsa de tela y se pueda secar la humedad que se genera de mi propia respiración. Para guardar o descartar, sostener el respirador del mismo elástico y ahí lo voy a guardar dentro de la bolsa. Entonces, otro de los elementos de protección personal que contamos, como habíamos dicho, es la protección ocular o las antiparras. Cuando hablamos de protección ocular, hablamos de estos tipos de anteojos que son antiparras, o si no, también existen otras que son las que cubren todo el rostro, que se conocen como máscara facial o total face. Los anteojos personales no sustituyen el uso de antiparras. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo anteojos que son correctores, anteojos para poder ver, estos anteojos no van a sustituir este elemento porque este es un elemento de protección y el otro no. El otro es un elemento de corrección. Entonces, ¿qué características tienen que tener? Deben ser antiniebla, deben permitir ver con claridad, adaptarse y ajustarse alrededor de los ojos, colocar las antiparras sobre los ojos y asegurar el elástico pasado por detrás de la cabeza, ajustando los costados sobre las orejas. O sea, es importante también que me quede cómodo, que sea, si yo uso anteojos correctores, por ejemplo, también debajo de una antiparra, de una máscara facial, también me tiene que quedar cómoda porque a la hora que empiezo a trabajar y ya entro en contacto, como dijimos, con el entorno del paciente y estos guantes ya se considera que están contaminados, yo no puedo estar manipulando ni estar tocando
ni estar acomodándome ningún elemento ya porque ya tengo los guantes que están contaminados. Entonces es importante también la elección de este elemento que sea cómodo a la hora de trabajar. Sabemos que todos los elementos de protección personal, ya sean barbijo, ya sean camisolines, ya sean antiparras, mamelucos, como vemos acá, son elementos que están regulados también bajo normas nacionales e internacionales que regulan que sean de fabricación correcta, que estén probados, que estén aceptados y que estén avalados para ser usados en el ámbito de salud. Por eso nosotros no podemos utilizar cualquier elemento de cualquier otro ámbito en el ámbito de salud, porque no va a cumplir la función o no va a cumplir el objetivo principal que es la protección. Y eso nos pasa justamente con los barbijos N95, como ya vimos recién, estos barbijos N95 que son de uso de salud, hay otros barbijos N95 que son del uso de construcción, porque también protegen contra inhalación de polvo, barbijos que se utilizan para realizar pinturas, por ejemplo, los que usan los pintores de auto o los pintores que utilizan máquinas para pintar y donde hay un riesgo de inhalación de pintura, voy a usar un barbijo N95 para prevenir la inhalación de la pintura o de polvo, pero no va a ser el mismo barbijo N95 que estoy utilizando en el ámbito de la salud, porque todos los elementos que yo utilizo en el ámbito de salud van a estar regulados por una entidad que se llama ANMAT, por ejemplo, que es una entidad que regula los elementos de protección personal dentro de nuestro país. También existen entidades fuera del país, de entidades internacionales como la Nation, como el CDC, que también avalan los elementos que son apropiados para ser utilizados en el ámbito de la salud. Con respecto a las antiparras, decimos que son anteojos de protección con montura integral, de policarbonato, van a proteger la zona orbital, el sistema de sujeción del tipo caja, como en este caso, por ejemplo, permite un ajuste correcto. Acá vemos una persona que tiene anteojos correctores debajo de la antiparra, por lo tanto, estas antiparras cubren todos los lentes de corrección, tienen un buen ajuste, sujeciones con bandas elásticas, tienen también un tratamiento que se llama antiempañamiento, porque de no tener ese tratamiento también puede llegar a pasar que se me empiecen a empañar. Si el barbijo no está colocado de forma correcta y hay fuga también acá de aire, también se puede llegar a empañar los lentes, lo que me va a dificultar la visión y en lo cual no voy a poder seguir trabajando, me voy a tener que sacar los guantes, higienizar la mano para poder reacomodarme estos elementos y si ya entré a la habitación de un paciente no puedo tampoco estar haciendo estas maniobras dentro de la habitación del paciente. Acá hablamos las normas que regulan, la norma ANSI, el IRAM, las normas que regulan las características que tienen que tener estos elementos de protección ocular. Entonces, cuando hablamos de la máscara facial, la que yo le había mencionado recién, que es la que va a cubrir máscara facial o total face, porque me va a cubrir toda la cara, me va a cubrir desde la frente hasta debajo del mentón. Esta máscara facial también protege a la vez el barbijo. Entonces, si yo estoy utilizando un barbijo N95 que después voy a guardar para darle un segundo uso y los días que correspondan o las horas que correspondan de uso, esta máscara facial también va a evitar que este barbijo se me contamine o se me salpique con algún elemento contaminante cuando estoy manipulando secreciones de los pacientes. Protege la cara, la boca, la nariz y los ojos. Debe cubrir la parte delantera de la cabeza, extendiéndose por debajo del mentón. Colocar cubriendo toda la cara en forma envolvente. Ajustar con el elástico o tiras que salen de la pieza frontal a la máscara facial. Hay otras máscaras que también tienen otro tipo de ajuste. Entonces, también es importante ajustarla bien a la cabeza, que quede cómoda, que yo si me tengo que agachar, si tengo que bañar al paciente, si tengo que realizar una maniobra, por ejemplo, de resucitación, una maniobra de RCP, no tenga el riesgo de que esta máscara se me pueda llegar a desprender o se me pueda llegar a caer. Entonces, a la hora de retirar y de manipular esta máscara, también yo tengo que tener la mano limpia. Ese primer guante contaminado con el cual yo atendí al paciente tiene que ser retirado. Yo tengo que tener ya una higiene posterior al retiro de este guante, una higiene de mano con solución hidroalcohólica dentro de la unidad paciente, donde yo voy a retirar
esta máscara facial, si la retiro dentro de la unidad del paciente o si la retiro fuera de la habitación del paciente, pero siempre lo tengo que hacer con las manos limpias. La voy a sujetar siempre de ambos lados y la voy a retirar hacia adelante. ¿Qué podemos decir de estas máscaras? Estas máscaras no son descartables. Este es uno de los elementos de protección personal que no se descartan. Pueden ser personalizados. Cada agente puede tener su propia máscara, su propia antiparra, como también pueden haber máscaras o antiparras que son del servicio donde yo voy a desempeñarme. ¿Qué es importante como un elemento que es de uso compartido? La limpieza y desinfección de este elemento es fundamental. De acuerdo al ámbito donde utilicé, cómo voy a hacer la limpieza y desinfección de este elemento para luego ser guardado o para que lo pueda utilizar otro compañero en el mismo ámbito laboral. Entonces también eso es importante, el cuidado para que no se raye, para que no se le siente también el polibicarbonato que tenemos aquí y que pueda tener una mayor durabilidad. Y ahora vemos el último elemento que tenemos aquí, que son de los elementos esenciales y que son